En los últimos vídeos hemos visto distintas herramientas de Palantir, como puede ser Code Repository o Pipeline Builder, y son herramientas muy potentes para la construcción e ingesta de datos. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto nada que no pueda hacer con otra plataforma, como por ejemplo pueda ser Databricks o Snowflake. Es por ello que hoy vamos a tocar uno de los corazones de Palantir, llamado la ontología. En el primer vídeo de todos, cuando te presenté por qué Palantir era una de las herramientas que más podía revolucionar el mundo del dato, era precisamente por la ontología. Y te di una serie de keys, una serie de conceptos para que pudieras entenderlo. En este primer vídeo, donde vamos a tratar ya sí o sí la ontología, es decir, vamos a poder verla en la plataforma, te vas a hacer una mejor idea de por qué esa herramienta es tan potente. Lo primero que tenemos que saber es qué es la ontología y por qué es importante. La primera propiedad o ventaja que te da la ontología es la conectividad en escala. Y es que si tienes experiencia trabajando en el mundo del dato, concretamente en Big Data, seguramente trabajarás en un Data Lake. En ese Data Lake, la gobernanza, conforme avanzas, se hace casi obligatoria, ya que vas construyendo muchos datasets y cada equipo va reconstruyendo el suyo, lo que da lugar a que se repitan muchas ingestas, muchas lógicas. Por lo tanto, requeríamos de un esfuerzo muy grande en gobernar los datos. Con Palantir, la gobernanza se operativiza de forma integral y prácticamente sin fricciones, ya que la herramienta de la ontología tiene integrada la gobernanza por defecto y es uno de los objetivos que pretende conseguir cuando construyas una ontología. Por ejemplo, antes el equipo de operaciones podía tener un dataset llamado Flight Ops, el equipo de construcción de aviones, por ejemplo, podía tener otro dataset que se llamaría Aircraft Flight Main, y así con distintos equipos. En la ontología solo tenemos un objeto llamado Aircraft y es ese objeto en el cual vamos a construir todos los casos de usos que se puedan dar. Y aquí viene la segunda propiedad de Palantir, que es muy interesante. Y es que gracias a esto cada proyecto cuesta menos que el anterior. Como te iba diciendo antes teníamos que reintegrar todos los datasets que se iban a hacer en cada caso de uso, y debido a la falta de descubrimiento seguramente construíamos lógicas duplicadas y datasets duplicados. Como no teníamos un portal donde ver qué dataset manejaba la empresa, lo más sencillo al final era partir de cero, reconstruir y decirle al equipo de datos que por favor nos operativice ese dataset para ese caso de uso. Si éramos una organización muy madura, pues lo que hacíamos era añadir una capa de gobernanza, donde sí de cierta forma podíamos ver qué dataset o qué activos manejaba la empresa gracias al catálogo de datos. Con Palantir todo esto se reduce muchísimo, y es que, como te iba diciendo antes, la ontología ya es ese catálogo de datos que antes teníamos que construir con el equipo de gobernanza. En la ontología tenemos un objeto en el cual reutilizamos para todos los casos de usos y que todo el mundo puede ver qué objetos tiene nuestra empresa. La siguiente ventaja que te ofrece una ontología es la interpretabilidad, y es que esta es muy importante. Los jefes no hablan el lenguaje técnico. Seguramente cuando te han pedido una tarea de arriba, seguramente lo que ocurría es que tu jefe pedía una serie de datos, esos datos eran solicitados al equipo de datos y después de unos ciertos días te daban esos datos en un cuadro de mando o a unas muy malas en un Excel. Con Palantir todo esto se reduce muchísimo, ya que ahora no hablamos el lenguaje técnico, sino que hablamos el lenguaje de negocios. Hablamos de objetos, como iba diciendo en el primer vídeo. Por ejemplo, en el caso de una empresa dedicada a la aeronáutica, pues hablamos del objeto de aerolínea, aeropuerto o aeronave. De tal forma que cuando el director abre Palantir ve directamente los datos y los términos de negocio que utiliza en su día a día, algo que es realmente importante, ya que reduce la fricción entre lo técnico y el negocio. También hace que sea una herramienta pues que pueda ser utilizada de forma muy transversal, desde la alta esfera, por así decirlo, directores, CEOs, etcétera, hasta la baja, la más técnica esfera. La siguiente ventaja que te ofrece la ontología, y yo creo que es una de las más importantes, es la captura de decisiones.
La ontología no solo sirve para leer datos, sino también para escribir datos. Antes, sin utilizar Palantir, normalmente cuando tomábamos una decisión, pues muy pocas veces quedaban registradas en el sistema. No sabíamos el por qué se tomó, qué criterio se usó, a qué hora se decidió y si se consideró alguna alternativa. Con Palantir, con la ontología, todo esto cambia. Y es que en la ontología, como ya he dicho antes, vamos a poder tomar acciones que desencadenan una escritura en los datos, de tal forma que podamos retroalimentar nuestros datos y ver por qué verdaderamente se tomó una decisión. Y la última, y no por ello menos importante, es la operativización de inteligencia artificial o machine learning. Y es que la ontología permite entregar modelos sin esfuerzo extra o sin glue code, es decir, código pegamento. Antes teníamos que construir una API o cualquier servicio intermedio para poder consumir esos modelos. Con la ontología todo se reduce, ya que tenemos el modelo gobernado y como un objeto más listo para ser uso en las distintas aplicaciones que construyamos sobre la ontología. El modelo deja de ser un experimento y empieza a formar parte del proceso de negocio. De tal forma que podemos ver los outputs de esos modelos en los objetos de la ontología de forma visible, capturando el resultado de las decisiones que se vayan tomando. No solo sirve para capturar la decisión en sí, sino también para una especie de loop de feedback continuo donde el modelo se puede retroalimentar de las decisiones tomadas y volver a entrenar para obtener un mejor o una nueva versión del modelo. Con todo esto ya te he mencionado cuáles son las ventajas de utilizar una ontología. Si aún no te queda claro el por qué una ontología puede ser diferente a otras plataformas como puede ser Databricks o Snowflake, déjamelo en los comentarios cualquier duda que tenga. Ahora sí, una vez que entendemos el por qué o el poder que tiene la ontología, vamos a ver cómo se construye una ontología. Una ontología tiene una serie de propiedades. La primera es el Object Type. El Object Type no deja de ser un gemelo digital de nuestro mundo real, es decir, es el esquema que representa un objeto de nuestra o una entidad de nuestro negocio, como por ejemplo puede ser una aeronave, pues en este caso tendríamos Object Type aeronave. El siguiente es un Object. Un Object básicamente es una instancia de ese Object Type, es decir, el Object Type es la representación más abstracta de lo que es nuestro objeto, pues un aircraft tiene que tener una serie de propiedades, pero no estamos diciendo qué aircraft exactamente nos estamos refiriendo. Esto es el Object, el objeto en sí, una instancia de ese Object Type. Después tenemos las propiedades que no dejan de ser pues valores que tienen ese gemelo digital nuestro, ese Object Type. Lo siguiente que tenemos son links, enlaces con otros Object Types, y esto es algo muy interesante ya que ya empezamos a construir un mapa relacional entre cada uno de nuestros objetos. Y por último tenemos las acciones, que es lo que nos va a permitir que la ontología no solo sirva de lectura sino también de escritura, que podamos modificar los datos de nuestros objetos en base a acciones. Esas acciones podrán ser expuestas en cualquier aplicación, ya sea en un workshop, que ya veremos lo que es, o en una aplicación custom creada por nosotros en React o en cualquier tipo de lenguaje donde haya un botón que ese botón desencadene esa acción. Hay más conceptos relacionados con la ontología, como puede ser propiedades compartidas, object views, roles, funciones, etc. Para este primer vídeo me interesa que te quedes con los conceptos que definen lo que es una ontología: objetos, relaciones y acciones. Creo que en este ejemplo se puede ver muy bien lo que te intento explicar. Tenemos en medio del todo un objeto que representa un vuelo. En Object tenemos un vuelo concreto y por último tenemos las propiedades de ese vuelo. Además tenemos relaciones, como por ejemplo si vamos hacia la derecha vemos que ese vuelo es operado por una aerolínea y ahí está el siguiente objeto, un Object Type llamado Airline, aerolínea. En Object tenemos una instancia de ese Object Type, como puede ser por ejemplo esa aerolínea que vemos en pantalla, y una serie de propiedades que tiene las aerolíneas. Además tenemos otras series de relaciones, como si vamos hacia arriba, pues tiene una relación con aeropuerto, otro Object Type. Como vemos, vamos construyendo un mapa de objetos y en ningún momento estamos hablando muy técnico. Estamos hablando de un idioma que diariamente en nuestra compañía pues podemos y seguramente utilicemos. Una aerolínea, un vuelo,
o el aeropuerto. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que le dieses a like, y cualquier duda o comentario será bienvenido. Siempre intento responder con la máxima rapidez posible. Si tienes alguna sugerencia para los próximos vídeos, no dudes en comentarla, y te espero en el siguiente vídeo.